Vale, vamos a empezar con este vídeo donde vamos a estudiar las fuerzas cotidianas. Como veis, es la primera parte, ¿eh? Va a haber dos partes. Muy bien, nosotros vamos a estudiar 7 tipos de fuerza con las que a diario nos encontramos muchas veces sin saber que están aquí. Pero como estudiantes de física y química, pues tenemos que aprender a distinguirlas y pues estudiar un poquito de ellas. Vale, ¿cuáles son estas fuerzas? Vale, pues entonces son la fuerza de rozamiento, ya quizás conocida por todos, el peso y la normal. Hay otras 4 que son estas que las dejaremos para el vídeo siguiente y con ello finalizaremos con las fuerzas. Y empezamos con el rozamiento. Muy bien, ¿qué es el rozamiento? Pues el rozamiento es una fuerza que aparece cuando un objeto se mueve sobre una superficie o a través de un fluido, que puede ser gaseoso, como por ejemplo el aire, o un fluido líquido, como por ejemplo el agua. Esta fuerza de rozamiento depende de los tipos de superficie que estén en contacto. Puede depender de más cosas, pero nos vamos a centrar en esto en concreto, ¿de acuerdo? En el tipo de superficie que roza. Una característica de la fuerza de rozamiento es que siempre se opone al movimiento. Fijaos, ¿qué significa eso? Que si el cuerpo se mueve hacia la derecha, entonces la fuerza de rozamiento que aparece va a ser una fuerza hacia la izquierda. Mientras que si por el contrario el cuerpo se mueve hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento que aparece va a tener sentido hacia la derecha, siempre opuesta al movimiento. Bueno, la fuerza de rozamiento tiene algunos inconvenientes. Aquí tenéis uno de ellos. Fijaos, esta chica que intenta mover esa caja, intenta moverla hacia la derecha aplicando esta fuerza y sin embargo, fijaos cómo aquí aparece una fuerza de rozamiento, fijaos cómo se representa como F sub R con la flechita arriba para indicar que es un vector. Entonces se mueve hacia la izquierda en sentido contrario al movimiento que intenta darle la chica a la caja y se opone. Por tanto, a la chica le va a costar esforzarse, va a tener que esforzarse para empujar la cajita. Pero no todos van a ser inconvenientes, alguna ventaja también hay. ¿Cuál, por ejemplo? Pues la que encontramos cuando caminamos. Nosotros podemos caminar y podemos avanzar paso a paso debido al rozamiento. Los coches avanzan debido al rozamiento. Cuando no hay rozamiento, si no hay rozamiento con el suelo, resbalaríamos y no podríamos avanzar. Avanzamos nosotros entonces en el capítulo este sobre fuerzas cotidianas. Vamos a ver el peso. Bien, el peso es una fuerza, ¿de acuerdo? Estamos estudiando fuerza. Pero la palabra peso se usa en el lenguaje cotidiano y muchas veces, y el sentido físico de la palabra peso puede ser distinto al que muchas veces nosotros usamos para referirnos al hablar de peso en la vida diaria. Vamos allá, ¿qué es el peso? El peso es la fuerza con la que el planeta Tierra atrae a los cuerpos que tienen masa, ¿vale? Es una fuerza con la que la Tierra atrae a los cuerpos. El peso siempre va dirigido hacia abajo. En realidad,
hacia el centro de la Tierra. Lo voy a hacer un dibujito aquí para que lo veáis, aunque es muy evidente, ¿vale? Tenemos aquí la Tierra, voy a ponerle una T aquí, y si aquí está un señor o una señora, pues ahí la fuerza, el peso va a ser este, ¿vale? Si ese señor estuviera aquí, pues el peso iría dirigido hacia acá, hacia el centro de la Tierra. Claro, este señor lo que vería es que el peso está dirigido hacia abajo, hacia su abajo. El peso, bueno, aquí tenéis una imagen de lo que acabo de decir. Por cierto, aprovecho y deciros que el peso en ocasiones se representa, muchas veces, casi siempre, por la letra P mayúscula. ¿De acuerdo? Si queremos indicar que es una fuerza, le ponemos arriba una flechita. Bien, ¿cómo calculamos el peso? Bueno, pues el peso lo calculamos como la multiplicación, el producto de la masa por un valor que se llama G. ¿Y qué es G? Esa G. Esa G en minúscula es una constante, se llama gravedad y vale en la Tierra 9,8 newton partido por kilogramo. Newton partido por kilogramo son las unidades ¿vale? Esto de aquí son las unidades en el sistema internacional, ¿vale? De esta constante que se llama G, que vale 9,8 en la Tierra. Fijaos, si tenemos que ser capaces de distinguir entre el peso y la masa. La masa, esta masa, es una característica de la materia, ¿vale? Esta masa es una característica de la materia, mientras que este peso es una fuerza. Y ya os acabo de tener arriba escrito qué es esa fuerza, la fuerza con la que la Tierra atrae a los cuerpos. Pero fijaos que si yo estoy en la Luna, pues mi masa seguiría siendo la misma, porque la masa es mía. Yo poseo esa masa, mientras que mi peso sería distinto, porque ya no me estaría atrayendo la Tierra, sino que me estaría atrayendo la Luna. Por cierto, por tanto, quiero decir, ¿tenemos masa? Sí. ¿Tenemos peso? No. Porque el peso es una fuerza y las fuerzas no se tienen, sino que se ejercen o se experimentan. ¿De acuerdo? Aquí tenéis, como digo, diferencias claras entre una cosa y otra, entre peso y masa. Además, por cierto, sigo el peso, como es una fuerza, se mide en newton y como ya sabéis, la masa se mide en kilogramos. Por tanto, ¿peso y masa están relacionados? Sí. ¿Es lo mismo? No. Y seguimos. La última fuerza de este capítulo, de este vídeo, es la normal. Vale. Cuidado que normal no significa, no es lo contrario de raro, no es lo contrario de extraño, ¿vale? Sino que en física normal significa perpendicular. ¿Vale? ¿Qué es la fuerza normal? Pues la fuerza normal es la fuerza que ejerce una superficie sobre un objeto que está sobre ella. La fuerza, la normal, es perpendicular, es decir, 90 grados con la superficie
y se aplica sobre el objeto. Como todas las fuerzas, se miden en Newton. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos. Mirad aquí. Vale, si os fijáis aquí, tenemos un objeto situado sobre una superficie y esta superficie está ejerciendo sobre el objeto una fuerza que se llama normal. Fijaos que esta fuerza está formando con la superficie un ángulo de 90 grados. Pero ¿qué pasa si yo la superficie la tengo inclinada? Es decir, no es horizontal. Bueno, pues de nuevo, aquí tenemos los 90 grados con la superficie en la que está apoyado el objeto. Otro ejemplo, ¿recordáis el libro de antes, no? Vale, pues aquí tenéis el peso, ¿veis? Este P que yo os decía antes. Y aquí tenemos la normal. Aquí la ilustración lo pone como F sub peso o F sub normal. Lo normal es designarlo como P y como N. El último, hay una ilustración más que es prácticamente igual que esta, es esta que os pongo. Fijaos cómo aquí aparece esto de aquí, sería el peso, y aquí estaría la normal. Fijaos cómo, de nuevo, la normal forma 90 grados con la superficie. Pero lo interesante en este caso es que os fijéis que el peso y la normal no están sobre la misma recta. ¿Veis? Es decir, el peso y la normal, el peso y la normal no tienen por qué estar las dos en la misma recta, pueden estar en diferentes rectas. ¿Cuándo? Cuando el plano, cuando la superficie no es horizontal, sino que es inclinada. Muy bien, y con esto terminamos la primera parte de fuerzas cotidianas. Os espero en la siguiente.